Estado simplemente se base en lo que es oportuno que realice, que es la vía de comunicación, ya los, digamos, distintos emprendedores en los distintos rubros van a apoyar el turismo mediante hoteles, mediante alquiler de viviendas, mediante alimentación, guías, transporte, digamos, de darles, aparte de alojamiento, darles como que un tour en base a la base histórica de la ciudad, quiénes han sido los héroes de tal y por qué tal ciudadela es así. Creo que es necesario que, digamos, el sector privado, que es el que más rápido puede funcionar, que, digamos, como lo has mencionado, que el sector público, mediante los gobiernos locales, quieren adueñarse, quieren hacer un monopolio público y manejar todo. Y eso lo que genera es más conflicto porque el que es el que se quiere beneficiar, que es el ciudadano, no se beneficia y probablemente ya no quiera volver a visitar ese lugar turístico como lo mencionas. Digamos, llevándolo al caso de, digamos, dinamizar el turismo que actualmente ha sido golpeado por la crisis sanitaria y por las malas medidas de gestión que ha llevado a una crisis económica, pues de eso depende mucho el siguiente gobierno. Pues hay un gobierno que es pro y otro que es contra la inversión extranjera que es necesario, porque lo que el turismo es principal, su enfoque es dinamizar, es ser eficaz, ser hábil al momento de buscar, digamos, su demanda y eso se podría conseguir en cierto modo, como lo había mencionado, que el Estado quite ciertas leyes que en cierto modo beneficien más al emprendedor que decía apoyar en base al turismo, como lo había mencionado, que al dinamizar mucho más la economía, pues va a hacer de que, digamos, haya más personas que quieran ser guías en ciertos lugares turísticos, hay personas que van a querer vender en sus restaurantes comida típica de la región, va a querer, digamos, va a haber más transporte mediante ese servicio para que puedan desplazar a los distintos, digamos, personas extranjeras o nacionales que quieran visitar los parques turísticos o alguna ciudadela en particular. Digamos, con todo eso se va a dinamizar en base a las leyes que, digamos, se quiten o en cierto modo se va a regular más en base a las leyes que se aumenten, que es necesario que es en el presente que un candidato entre o no, porque probablemente el turismo va a dejar de ser un foco muy productivo y beneficioso para un país con ciertas medidas que se puedan tomar a partir del siguiente presidente que entre. Y es muy necesario pensar y replantearnos qué presidente nos puede apoyar, digamos, para ser más productivos mediante nuestros emprendimientos y que nos deje trabajar, digamos, para poder, digamos, salir adelante, que es lo que cada emprendimiento quiere hacer, que a su manera quiere salir adelante y quiere impulsar. Por ejemplo, aplicar, como anteriormente dije, que la cadena de valor de Michael Porter, que es necesario, que, por ejemplo, que una comunidad, por ejemplo, tiene un atractivo turístico que, que genere, como decirte, ese distintivo esa marca, por ejemplo, ese distintivo que puede, que otro, que otro lugar, por ejemplo, que otro lugar que tiene, por ejemplo, una zona arqueológica, pero que, que te digo que genera un distintivo, un atractivo para que el turista viaje y a conocer a ese lugar y generar que, y también de las comunidades también sí son importantes, las comunidades, por ejemplo, si al turista lo tratan mal, obviamente el turista obvio no va a regresar. Si el turista se siente cómodo, contento, la atención, los servicios, ah, por ejemplo, como Álvaro estaba mencionando, que sus vías estén bien conectadas, que sus vías estén, como decirte, en mejores condiciones, obviamente el turista se va a llevar una mejor impresión de ese lugar. Al llevarse una mejor impresión, el turista va a comentar a sus familiares, a sus allegados que ese lugar vale la pena visitar, que es un lugar, como decirte,
que le deja buenos recuerdos y muchos aspectos más. Y es importante, pues, aplicar, como decir, la economía. mm, Por ejemplo, la economía es importante aplicar en el turismo, por ejemplo, para medir sus costos, beneficios, las utilidades que va a generar, como decirte, ese atractivo turístico. Y, y también medir el tema cualitativo, pues, am, como decirte, que de la población también el cualitativo, como decirte, que la población es amable, respetuosa, es todo eso aspectos. El gobierno, para empezar, debería hacer un replanteamiento de ciertas regulaciones que existen en la actualidad y es por eso que la competencia es muy limitada en el Estado peruano. En la actualidad, Ronda ya mencionaba de que, por ejemplo, claro, puede ser, digamos, ir a, hasta la ciudadela de Machu Picchu. No hay una, digamos, no hay varios competidores que te puedan dar, digamos, el trayecto mediante las vías de comunicación para que llegues ahí. Es muy limitado. Y eso se debe a que el gobierno pone muchas regulaciones, en cierto modo, irracionales, que lo que hacen es que no lleguen muchos competidores, sino lleguen contados, y que esto que genera que cuando como hay un exceso de demanda, porque al ser una maravilla del mundo es un foco para el turismo, para el consumo, para dinamizar la economía, y al haber un exceso tremendo de demanda nacional como extranjera, pues lo que hacen los ofertantes es poder poner el precio que ellos consideren oportuno, pero por lo general va a ser alto para, de cierto modo, las personas de recursos bajos o hasta relativamente medianos, que es lo que se puede visualizar, porque una persona del segmento A y B lo va a poder pagar hasta en moneda extranjera, pero una persona tal vez de otro segmento que sea de recursos bajos lo va a ver un poco más complicado y lo va a mencionar que eso está caro. Y digamos, el Estado debería dejar de poner ciertas trabas y debería preocuparse más que todo en crear vías de comunicación óptimas que, digamos, Perú tiene por historia, tiene bastantes focos que serían importantes nichos de mercado en el turismo, pero no se realizan por las casi inexistentes vías de comunicación que hacen que los turistas o digamos los propios pobladores de esas localidades no puedan visitar o tal vez conocer porque no tienen un acceso, digamos, seguro hacia ese tipo de lugares porque, digamos, el Estado te debe garantizar seguridad ante todo y mediante las vías es una opción, pero eso, digamos, el siguiente gobierno debería replantearse si es que, digamos, dejar de hacerse un replanteo y, digamos, enfocarse en cosas específicas, más no en abarcar todo, porque no es necesario que un Estado abarque todo lo que sea posible, sino que vaya reduciéndose poco a poco, porque el sector privado, mediante los emprendedores, pueden ser un gran impulso para la economía, porque es necesario, digamos, dejarlos trabajar, porque los empresarios quieren que les dejen trabajar libremente, que no les pongan trabas burocráticas, a veces hasta ahí irracionales, que no les dejan trabajar, de que están constantemente fiscalizándolos o buscándole incoherencias para que no puedan trabajar, y eso es un claro ejemplo con el turismo, porque si habría vías de comunicación óptimas, pues digamos habría más empresas tanto de transporte para turistas, para hacer digamos deportes de aventura en ciertos lugares de turismo, habría digamos más personas mediante los servicios para que cuenten la historia de las culturas o del por qué ese lugar es un foco turístico, habría personas que podrían vender mediante los platos típicos de las distintas regiones o ciudades en específico. Por lo tanto, la economía estaría bien dinamizada y eso sería un, digamos, un objetivo que debería replantearse el futuro gobierno. Y eso va a depender mucho de la inversión porque hay un candidato que de verdad las importaciones
muy explícitamente, y eso haría que el turismo prácticamente desaparezca, digamos, porque el turismo necesita de tecnología, de innovación, y nosotros somos un país en vías de desarrollo, no somos un país desarrollado, por ende necesitamos importar tecnología, importar cierto tipo de conocimientos para poder, digamos, darle el mejor servicio y que sea de calidad al que desea consumir nuestros servicios, o sea, en este caso la sociedad. Por ende debemos, digamos, tomarnos un replanteo y pensar qué candidato en el futuro nos va a ayudar a dinamizar el turismo en Perú y qué candidato, digamos, nos va a limitar mucho, prácticamente va a hacer perder un gran avance que se ha venido haciendo a lo largo de los años en el presente siglo XXI. Eso sería todo.